del mes de diciembre, ya tenemos la inflación del semestre, que fue 14,3% más o menos. Y entonces ahí ya se pueden hacer los cálculos para el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, es cuál es el piso del impuesto a las ganancias. A partir de, o hasta qué sueldo no se va a pagar impuesto a las ganancias. Claro. Entonces ahí podemos decir, si el trabajador es soltero, con un sueldo bruto de 3 millones de pesos, que eso es un neto de 2.490.000, no paga ganancias. Si es soltero... Claro. Entonces, soltero... 3 millones brutos. Sí, por eso el neto 2.490. 2.490. Sí. Si es una persona soltera con un hijo o casado, pero el cónyuge trabaja también, entonces no es deducible, con un hijo, ahí es la remuneración bruta 3.245.000 y la remuneración neta 2.694.000. Eso con un hijo. Si tienes 2 hijos, bruto 3.491.000, neto 2.898.000. Eso para tener un parámetro, digamos, de esos casos. Sí. También siempre se decía casado con 2 hijos. Hoy prácticamente en cualquier matrimonio o convivientes trabajan las 2 personas, por lo cual esto es un ejemplo, algo que se decía en la década del 90, que era distinto, ¿no? Claro. Pero si uno dice, bueno, casado con 2 hijos, ¿cuál es el piso? Remuneración bruta, 3.952.000, remuneración neta, 3.302.000. Es decir, que hasta esa remuneración no pagan ganancias, a partir de ahí van a empezar a pagar. Esto es importante mencionar que es retroactivo al 1 de enero de este año. ¿Sí? Por más que se conoce ahora, es retroactivo al 1 de enero. ¿Cuál es el problema? Que ARCA todavía no publicó las nuevas tablas actualizadas. Entonces, si un empleado cobró en los primeros días de enero el sueldo de diciembre, le aplicaron una tabla que no es esta. Si cobra hoy, cobra mañana, como ARCA todavía no publicó las tablas, y cuando las publique, en general a la empresa, al empleador le va a llevar una semana prácticamente actualizarlo en el sistema, liquidar. La realidad es que en estos días siguen aplicando una tabla vieja. Cuando le liquiden el siguiente sueldo, ahí se lo van a hacer el recálculo retroactivo el 1 de enero. Está bien. Y va a recuperar lo que le retuvieron de más si estuvo sujeto a retención, digamos. Está bien. Eso para ganancias. Y para monotributo también. Antes que vayas a monotributo, de ganancias, las escalas, a partir, digamos, hoy recién dijiste cuál es el piso a partir del cual se paga, ¿no? Quedó claro ahí para distintas posibilidades, ¿no? Solteros, casados con un hijo o con 2. Las escalas se mantienen a partir del 9% hasta el 35%, y no hubo cambios. No hay cambios en las escalas, lo que hay es actualización de los tramos por claro, el IPC, digamos. Por el mismo, ese 14,3. Exacto. Entonces, digamos, se termina aplicando ese mismo coeficiente de ajuste semestral. Está bien. Caputo ¿se acuerdan que había dicho que iban a incorporar nuevas deducciones? Sí, esa era la otra pregunta que te quería hacer. Claro. Dijo, se va a poder... se va a poder reducir la cafetera. Sí, todo, cualquier cosa. Vamos a aumentar el monto máximo deducible de... Bueno, eso, Alejandro Mesina te pregunta eso. ¿Alguna deducción nueva? No, ninguna, porque esto es una actualización automática, ¿sí? O sea, no es que se haya hecho alguna modificación de la ley, es automático por lo que establece que es la variación del IPC, semestralmente se ajusta. Lo que dijo Caputo de aumentar las deducciones, por ejemplo, en varios múltiplos del seguro de retiro, eso ni siquiera está el proyecto de ley. Deducir compra de electrodomésticos para uso personal, no está el proyecto de ley. Ni siquiera, o sea eso ni siquiera se presentó. Como un anuncio de van a ver que pronto se va a poder deducir hasta la compra de una cafetera, un electrodoméstico, eso ni siquiera está en un proyecto de ley hoy en día. No está. Lo que está, que sigue estando en el proyecto de reforma laboral, que están incorporadas algunas cuestiones impositivas de las que hablamos en la charla que tuvimos la vez pasada. Sí. Eso tiene que ver con exención de alquileres con destino casa-habitación, exención
del impuesto cedular a compraventa de inmuebles adquiridos desde enero de 2018, exención a los intereses de plazo fijo en dólares. Eso está ahí en la reforma. Hay que ver si se termina aprobando. También estaba la baja de alícuotas para empresas. ¿Por qué? Porque los gobernadores lo que están diciendo es, ojo, esto me baja la recaudación coparticipable. Entonces, hay que ver si se termina aprobando, quizás en la negociación para sacar la reforma laboral, eliminan algunos de esos proyectos de exención, o también lo que puede pasar es que en el dictamen de mayoría del Senado se cambió la vigencia y dice que delega en el Ministerio de Economía que indique cuándo va a entrar en vigencia si es que se aprueba la ley. Entonces, ¿qué podría pasar? Que el Ministerio de Economía lo demore por temas de caja, ¿no? Para que haya equilibrio fiscal, diga, bueno, esto que inicialmente ya se aprobó por ley, pero todavía no entra, no pasa a tener efecto, porque no está vigente. Sí. Está bien. Así que hay que ver qué es lo que sucede con eso. Una aclaración respecto a las escalas que decías, empiezan en el 5. La primera escala es el 5%. Ok, 5. ¿Sí? 5, 9, 12, 15, 19, 23, 27, 31 y 35. Y esas escalas se suben el 14,3 como se subió el piso. Acá, una pregunta, a ver, Alejandro, que me parece interesante. ¿Qué pasa si no sé, me imagino que tendrá que ver un electrodoméstico, qué pasa si lo pasa él como equipamiento de trabajo? Ahí estás haciendo una pinchada, Alejandro. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Ese ítem, que es el equipamiento para el trabajo, que alguien compra la computadora, lo pasa por ahí, se compra ropa y lo pasa por ahí, conceptualmente es equipamiento que está obligado a darle el empleador y no se lo da. Y como no se lo da, el empleado lo tiene que comprar. Entonces, hay mucha gente que carga ahí datos. ¿Por qué? Porque no tiene límite esa deducción. Uno pone el número que quiera, desde el punto del CIRADIC trabajador, que es el formulario que se completa en la web, y aparece en el CIRADIC empleador, el que recibe el empleador, el monto completo. Es más, hubo una persona que tenemos conocimiento que cargó ahí la compra de una Ford Territory el año pasado, en el 2024, cosa que le generó una fiscalización en 2025. Pero para tener una idea, hubo alguien que puso 60 millones de pesos en ese ítem y el aplicativo lo toma, porque no tiene límite. Ahora, pero después le cayó una fiscalización. Claro, y tuvo que rectificar porque no había ningún fundamento para que eso fuera... fue un gerente que tenía sueldos muy altos de una multinacional, bueno, tuvo que rectificar y pagar el impuesto. O sea, tuvo que presentar, perdón, no rectificar, porque el empleador no le computó esa deducción, entonces no le retuvo el impuesto a las ganancias por ese monto, tuvo que presentar la declaración jurada y ingresar el monto. Y con eso cerró la fiscalización. Con respecto entonces a este ítem hay dos cuestiones. Una es que desde el punto de vista de la empresa existe el riesgo de que algún empleado carga datos ahí, eso es una declaración jurada del empleado, y si el empleador la toma directamente, que debería tomarlo pues está en esa declaración jurada, pero hay una contradicción con que el empleador sabe que no es obligatorio proveerle eso. Entonces, si el empleador toma en consideración esa deducción, lo que puede pasar en el futuro, que tenga un juicio laboral de ese empleado diciéndole, vos me tenías que haber provisto esto, que yo lo informé, vos lo tomaste en la retención, cuando me calculaste la retención, es decir, aceptaste que lo que yo estaba diciendo en el formulario era real, así que yo te reclamo en un juicio laboral, digamos, ese monto, las penalidades que corresponden. Por lo cual es bastante delicado. Hay empresas que lo toman sin problema y hay empresas que cuando aparece ese dato, si es relevante, le dicen al empleado, mirá, yo lo debería tomar, pero te pedimos que lo rectifiques para que no haya problemas. Bueno, es una cuestión de cada caso particular. Está bien. Acá Gustav Luna va a la otra cuestión que vos querías meterte antes. ¿Ya están las nuevas escalas del monotributo? Tampoco están publicadas, pero sí uno ya las puede calcular, porque en definitiva esto es un cálculo matemático, ¿no? Puede haber algunas diferencias de centavos, pero la categoría A pasa
del tope de facturación, que estaba en casi 9 millones, pasa a 10.278.000 aproximadamente, y el máximo del monotributo pasa a 108.357.000. 108 Entonces, millones. 108 sí, millones. 357.000. Claro, digamos, si dividido 12 te da más o menos 9 millones y algo por mes, digamos, Por mes, ¿no? El promedio, claro. Claro, está bien. Y también, obviamente, así como se ajustan los parámetros de facturación, se ajusta el parámetro de alquileres de vengados anualmente, Claro. precio de venta y también las cuotas que hay que pagar, ¿no? O sea, claro, lo mismo. Claro, el monotributista categoría A pasa de 37.000 pesos que estaba pagando a 42.400, si paga todos los componentes impositivo, obra social y seguridad social. Está bien. Antes de hacer... algo más, faltaba autónomos. No, bueno, la recategorización. Una vez que ARCA publique estas tablas, ya los monotributistas van a poder recategorizarse considerando los datos de facturación, los parámetros del 2025, del año calendario, y van a poder entrar en ARCA y recategorizarse. Si no hay que recategorizarse, están en la misma categoría, no hacen nada. Si suben, suben. Si bajan, hacen el trámite. Mira. Y eso van a tener tiempo hasta el 5 de febrero para hacerlo. Renzo hace una pregunta que yo también de alguna manera decía, es muy complicado pasar del responsable inscripto a monotributo porque en el último balance que justamente que publicó el gobierno en materia de trabajo, hay más monotributistas y menos autónomos. Entonces yo me pregunté esto, ¿será, digo, evidentemente hay gente que es autónoma y se dio de baja y es monotributista o nada, pero dice, es muy complicado hacer esto, lo que pregunta Renzo. Más o menos históricamente los datos se van manteniendo en alrededor de 400.000 autónomos. ¿Sí? Trabajadores autónomos que están en el régimen general, más o menos son 400.000. Y después de inscriptos en ganancias hay como 1 millón, pero porque hay directores, hay algunos otros que están ahí inscriptos. Pero más o menos los números son parecidos siempre. El tema es que el monotributo es el paraíso fiscal para el que puede estar ahí. Entonces, difícilmente alguien que esté en el monotributo pase al régimen general, y cualquiera que esté en el régimen general, si encuadra el monotributo, en general es conveniente pasarse. No siempre, porque a veces el monotributo es una cuota fija, en el régimen general puede ser que se gane muy poco y el impuesto a las ganancias no sea mucho, y la actividad puede ser que esté exenta de IVA. Hay algunos casos donde es conveniente el régimen general, pero en la gran mayoría es conveniente el monotributo. Sí. Si alguien está en el régimen general, es bastante simple pasar al monotributo en la medida que cumpla los parámetros. Sí, obvio. O si fue monotributista en el pasado, que se han pasado 3 años. Entonces, vuelve al monotributo y la realidad es que no es habitual que esas fiscalizaciones por el hecho de pasar del régimen general al monotributo. Así que, si es conveniente por el costo, es algo para hacer. También acá Valeria dice, no le respondieron a Héctor. La verdad que yo no la vi, Valeria. Mira qué lindo pichicho que tiene Valeria. ¿Se puede deducir medicamentos? A ver, uno tiene relacionado con la salud, tiene la posibilidad de deducir la medicina prepaga, que no es medicamento, y los honorarios médico-asistenciales, que es que uno va a atenderse con un médico particular que le emite una factura, por ejemplo. Esas son las deducciones permitidas. No hay una permitida para medicamentos. Se entiende, lo que pasa que es irrisorio el monto de la ganancia no imponible, pero digamos, técnicamente se entiende que los medicamentos y otros tipos de gastos encuadran dentro del monto hasta el cual no se paga ganancias. Es como que eso debería contemplar los gastos de vida habitual. Pero en la práctica no pasa porque los montos son muy bajos. Pero no hay una deducción prevista para medicamentos. Rubén Antonio dice, yo la verdad pensaba siempre que el inscripto podía deducir muchísimos gastos que el monotributista no puede. Debe ser un error mío. No, doctor, no sé si vos sos doctor,
pero acá te habla de doctor. No, bueno, los contadores nos dicen doctores, pero no somos, salvo que tengamos un Contadores. doctorado, no somos doctores. Y Rubén Antonio dice, yo deduzco hasta mis cenas con amigos. Todas serían cenas de negocios. Mirá, Bueno, por eso, el acá mismo, está, Rubén Antonio. en esta respuesta de Rubén está lo que está implícito en la anterior. El concepto que mucha gente tiene es, bueno, yo prefiero estar en cripto porque paso todos los gastos, incluso los que no tienen que ver con la actividad. La cena con amigos no tiene que ver con la actividad, pasa los gastos de un montón de cosas que son personales. En la medida que no tenga una fiscalización no va a tener problema, pero si tiene una fiscalización, y sí va a tener problema. Incluso para los gastos de restaurante, ahí hay que ver qué tipo de actividad tiene el autónomo, pero hay limitaciones también en la deducción, que tienen que ver con las remuneraciones que paga, los gastos de representación, por ejemplo, que es ir a cenar con clientes. Claro. Bueno, tiene límites de deducción, entonces no es que se pueda deducir cualquier cosa. Lo que pasa es que la gente deduce muchas veces cosas improcedentes. Claro. Que en el monotributo no se, digamos, uno encuadra de acuerdo a la facturación, los parámetros de superficie, kilowatts consumidos, etcétera, y no es que pueda ahí deducir gastos, no, encuadro ahí y si cumple todas las condiciones del monotributo puede estar, pero no es que va a pagar menos porque tiene más gastos. Incluso podría pasar, hay causales de exclusión, si uno tiene el 90, está en la categoría más alta, para un ejemplo extremo, y tiene un 90% de gastos, en realidad no puede ser monotributista, está excluido de oficio. Sí, es una exclusión de oficio que contempla el monotributo. Porque el monotributo de simple no tiene nada. Es bastante complejo, debería ser un régimen más simple. Hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que a veces no se consideran. Sí, sí. ¿Querés, por sí o por no, si los amigos son compañeros de trabajo, o sea, si te hacen una fiscalización, tenés que demostrar que fuiste a comer con que eran empleados tuyos, digamos, ¿no? Imagino. Y lo llaman a cada uno. ¿Usted qué comió? No, pero la guarnición no se puede deducir. Claro. Meter una pregunta, Martín. No, Sebastián, ¿hay alguna buena noticia para los autónomos? Ninguna, no hay ninguna, por ahora ninguna. Todas son anuncios que no se concretaron, digamos. Y que pareciera ser difícil que se vayan a concretar, porque como viene la mano, no va a ser simple aprobar la reforma laboral. Quedó demostrado que la tuvieron que pasar a febrero, por lo cual se está negociando. El gobierno quiere aprobarla, yo creo que va a lograrlo, pero probablemente tenga que aceptar no hacer todos los cambios impositivos que quería hacer. Pero además, como en la ley cuando se terminó aprobando la ley de presupuesto, no se derogó ni la ley de financiamiento, lo que quería derogar el gobierno, el financiamiento universitario, y modificar ahí la ley de discapacidad, que eso le aumentan las erogaciones, pone en jaque el equilibrio fiscal. Entonces, todas las modificaciones impositivas de baja de impuestos, reformas que quería hacer, eran considerando que iba a lograr eliminar estas dos fuentes de salida de recursos. Y no lo logró. Entonces, por eso es muy probable que quede para más adelante las reformas que impliquen bajas de impuestos que hoy no están ni en un proyecto. Y las del proyecto hay que ver si salen todas o algunas. Sí.